Y así arrancamos esta edición central de Televisión Pública Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Claro, estamos hablando de una de las grandes noticias de la jornada. Ayer por la noche incluso pasó el rumor, la hija había salido a aclarar que todavía estaba con vida y que desde los medios habían dado a conocer el fallecimiento hasta que hoy llegó la confirmación oficial de parte de su familia. Sí, así es. Como les decía al comienzo, hacía varias semanas que estaba internado por un problema de salud. En algún momento, en el transcurso de toda esa internación, Reutemann había aparecido como recuperado, incluso se conoció una foto de él sentado en la cama leyendo el diario, pero bueno, su estado de salud desmejoró en los últimos días y hoy falleció. Vamos a tomar contacto con Nicolás Fiorentino para hablar, por supuesto, de este tema y de todo un arco político que lo despide a su manera en las redes sociales. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Gaby, hola Alfredo, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Contanos, decíamos, un arco político que comienza a despedirlo, pero una personalidad destacada en el deporte, pero también en la política durante muchos años. Sí, un personaje muy interesante, diría que uno de los primeros experimentos de... Estamos hablando de un ídolo de alcance nacional. Ustedes saben que la comparación que se le hizo siempre a Reutemann fue con Daniel Scioli y para mí siempre fue errada. Para mí la comparación tiene mucho más que ver con, por ejemplo, lo que fue Palito Ortega en Tucumán, porque eran figuras de alcance nacional que de repente ponen en juego ese respeto, digamos, que abarcaba todo el arco, y cuando vos tomás decisiones políticas, rápidamente e indefectiblemente perdés el apoyo de un segmento. Tenía 79 años, llevaba un mes internado, fue 2 veces gobernador de la... Ahí lo estamos viendo, 2 veces gobernador de la provincia de Santa Fe. Tal vez de las 2 gobernaciones la más complicada y trágicamente recordada es la última, entre 1999 y 2003, sobre todo ese último año 2003, cuando, recordemos, Santa Fe vivió unas inundaciones tremendas. Claro. Las peores de su historia. Sí, de hecho, al día de hoy todavía no está bien claro los números de víctimas fatales. Las oficiales hablan de 23 personas fallecidas. La Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, que es un organismo, una organización social, habla de más de 60 personas fallecidas. Y además, ese año también clave en la vida de Carlos Lole Reutemann, 2003, fue el año en el que fue el plan A de Eduardo Duhalde para sucederlo en la presidencia. ¿Recuerdan eso? Sí, exactamente. Y me quedé pensando con algo que decías vos recién, de la comparación. Tal vez se lo comparaba más por una cuestión de la figura deportiva metida en la política, pero lo que vos decís tiene que ver con la popularidad que tenía Reutemann estando en la Fórmula 1, con la que logró Palito Ortega con la gente, el carisma que lograba a través de la música. ¿Por eso los comparás así? Exacto, Gaby, porque eran respetados en todo el arco y además eran muy conocidos en todo el país. Daniel Scioli tiene una característica, por empezar, se dedicaba a un deporte que, sin desmerecerlo, popular, no podemos decir que era de los más populares, más allá de que todos recordamos las transmisiones históricas de Canal 9, de la categoría de offshore en la que corría, pero además vos pensás que Daniel Scioli hizo su carrera política. Primero fue secretario de Deportes, después fue vicepresidente, recién ahí se sometió a elecciones. El caso de Carlos Lole Reutemann directamente puso su idolatría a medirse en las urnas y la verdad es que le fue muy bien. Decíamos 2 veces gobernador de Santa Fe, fue 22 años senador, Alfredo, 22 años senador. Y hay un dato ahí bastante curioso que para mí termina de pintar lo que en algún momento arrancaba. Bueno, volvemos a lo que decía recién, decíamos 2003, un año muy importante, fue el plan A de Eduardo Duhalde para sucederlo en la presidencia. Él no aceptó, llegó a una histórica reunión en la casa, ahora no recuerdo si en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos, ahora me perdí ese dato, pero hubo una reunión en la que tuvo la oferta puesta sobre la mesa y recordemos esa histórica frase que él se va diciendo, vi algo raro que no me gustó. En realidad no fue así fue como la transcribió la historia. Lo que él dijo en realidad fue: he visto algo que quizás ya no lo pueda decir en público, quizás no lo voy a decir nunca. Algo vi que seguramente no me terminó de convencer y efectivamente nunca contó de qué se trataba. Las versiones son miles, no las voy a dar todas, ni voy a decir ninguna porque es entrar en rumorología, pero digo, a partir de ese año
2003, él ya había sido senador 4 años, el periodo en el que no fue gobernador, entre el 95 y el 99, y después fue senador consecutivamente de 2003 hasta hoy. Cumplía su 6º mandato consecutivo ahora, en diciembre de 2003, pero les voy a dar un dato de lo que representó, cómo Lole Reutemann pasó de ser un ídolo popular a un candidato a gobernador de una de las provincias más importantes en términos económicos, en términos de habitantes, como la provincia de Santa Fe, y termina en un cuadro como un poco gris. Él participó, escuchen este dato, en esos casi 22 años como senador, en más de 600 sesiones. ¿Saben cuántas veces habló en 600 sesiones? 12. 12 sesiones. 12 veces. Y hoy Solo leí 12 que... veces en 600 sesiones. Sí, y hoy leí, Nico, para cerrar esta primera parte, que no fueron más de 10 minutos. No, sumada las 12 intervenciones, en realidad no llega a sumar 1 hora en total, y mira. la mayoría de las veces fueron sobre proyectos vinculados a la producción agropecuaria, que es a lo que él se terminó dedicando. En definitiva, tenía campos, es lo que le deja a su familia. Decíamos, un personaje también que termina siendo un poco gris porque pudo haber sido el gran heredero del peronismo. Recordemos que pasa en 2003, se le ofrece Duhalde a Lole Reutemann, no lo acepta. El plan B fue José Manuel de la Sota, en ese momento gobernador de Córdoba, tampoco lo acepta, y ahí aparece el plan C, Néstor Kirchner, una figura que por ahí para el universo nuestro, que nosotros le decimos el AMBA, pero que en realidad es el porteñismo, una figura completamente desconocida, y miren lo que se termina convirtiendo, miren lo que son los vaivenes de la historia. Hacíamos un personaje gris que su anti-kirchnerismo tan profundo lo terminó, llegó a sus últimos días como lo que era un senador del PRO, dio el salto del PJ al PRO, y ahí es donde terminó su carrera como senador, lógicamente con su fallecimiento. Nicolás, ¿la seguimos en un rato? Dale, la seguimos en un rato, chicos. Hasta luego. Y decíamos, el arco político lo ha despedido. Lo hizo fundamentalmente a través de las redes sociales. Y vamos a comenzar a mirar algunos de los tweets que han expresado funcionarios actuales y algunos ex funcionarios. En este caso, el presidente ha hablado: lamento la partida de Carlos Reutemann. Mis condolencias a los seres queridos de quien fuera senador nacional y un gran gobernador de Santa Fe. Así lo recordaba el presidente y también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lamento el fallecimiento del senador nacional y ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann. Mis condolencias a su familia y amigos. También se ha referido el expresidente Mauricio Macri. Dijo: mucha tristeza por la muerte de Lole. Fue mi ídolo como corredor. Lo seguí durante todo su paso por la Fórmula 1. Después tuve la suerte de trabajar codo a codo con él por la Argentina que soñamos. Estoy seguro de que vas a seguir ayudándonos desde el cielo. Gracias, Lole, querido. Así cerraba su tuit el expresidente Miguel Ángel Pichetto, que dijo: con dolor despido a Carlos Reutemann. Gran persona, excelente profesional y mejor amigo. Una figura internacional de prestigio que representó la identidad de la Argentina y de su querida Santa Fe. Mis condolencias a su familia. No fueron los únicos, se han sumado otras personalidades también a través de Twitter. Lo ha hecho Mario Negri, también Santiago Cafiero ha expresado hace poco más de 2 horas sus condolencias a la familia. Patricia Burrich, Horacio Rodríguez Larreta son algunos, para mencionar simplemente algunas personas que se han despedido de Lole Reutemann a través de las redes sociales. Gaby, hasta aquí el perfil político de lo que fue Carlos Alberto Reutemann, pero también hay un lado deportivo porque fue un enorme piloto de Fórmula 1. Y para hablar de esa parte de su vida está Pablo Tiburci. Pablo, buenas tardes. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Gaby, Alfredo? Sí, indudablemente un hombre muy conocido en el mundo por el deporte de motor. La Fórmula 1 Internacional tuvo a su segundo mejor exponente de la Argentina después de Juan Manuel Fangio. 10 años transitó en lo máximo y lo hizo muy bien. De hecho, siempre se lo criticaba por salir segundo y después lo extrañamos a tal punto que nunca más tuvimos un piloto de esta magnitud, ¿no? Que le peleaba a Niki Lauda, a Alan Jones, a los dueños de los equipos, inclusive a Clyde Regazzoni en los comienzos y después a Ayrton Senna y también Nelson Piquet, los brasileños que ya aparecían como grandes pilotos, ¿no? Una Pablo, época de oro, ¿no? Sí, de oro, sin dudas. de la Fórmula 1, donde todos competían con un gran nivel. Si querés transitamos, fíjate. Así estuvo en Brabham con el BT-44 desde 1972 a 1976, que en el 74 aquí en Buenos Aires, en el autódromo de la ciudad,
se quedó sin nafta a pocas curvas de llegar, ni siquiera el abrazo de Juan Domingo Perón. Después lo consoló al santafesino, que verdaderamente había hecho una carrera fantástica, la ganó Holmes, y después segundo se ubicó con la Ferrari Clay Regazzoni. Bueno, después fue a Ferrari, una época también muy importante de 1976 a 1978, pasó por Lotus, un equipo nuevo que tenía todo el dinero del mundo para tener la mejor máquina, y donde estuvo más cerca, en Williams. Así, para lograr el campeonato, fue 1980, 1982, aquel también recordada competencia cuando en esa época no había comunicaciones. Alfredo, vos sabés que era todo con cartel, ¿no? Exactamente. Entonces pusieron el famoso cartel Jones primero y Reutemann segundo. El que iba primero era Reutemann, o sea, lo tenía que dejar pasar. Las famosas órdenes de equipo, digamos, que ahora estamos tan acostumbrados a escucharlas y a verlas. Y eran las órdenes de Frank Williams que había que obedecerlas. Sí, claro. Era el dueño de la marca. ¿Obedecías o no corrías más? Claro, déjame agregar, Pablo, que la carrera anterior, Reutemann lo había dejado pasar a Jones. Y en esta... En Long Beach. En esta no lo hace, Reutemann gana, y cuentan que Lola dijo después de la carrera, si yo lo dejaba pasar a Jones en esta segunda carrera en Brasil, no podía volver a la Argentina. Pero justamente esa decisión terminó perjudicándolo porque en Las Vegas, en la última carrera, no pudo ganar el campeonato. Exacto, eso fue justamente lo que pasó. Por un punto se lo llevó Nelson Piquet el campeonato. Exactamente. Lamentablemente, si hubiese, por supuesto, en Long Beach, si hubiese puesto Rebelde en la anterior que vos decís, Alfredo, Lole ganaba por 4 puntos. Claro. En definitiva, así fue el destino. Él se reveló en la próxima carrera inmediata, pero no le alcanzó. Igualmente, fue extraordinario lo que ha hecho Reutemann, muy conocido en Europa como Charles Reutemann. Y por más que sea argentino, era muy querido. Y era casi considerado en Italia, en Mónaco, e inclusive en España y en Inglaterra como un hombre de prestigio, ¿no? Era una época que verdaderamente los corredores, los pilotos eran buenos volantes. Sin duda. duda. ¿Saben cuál es? Y lo hablábamos el otro día con Piazzolla, que tenemos un país tan exitista, una sociedad tan exitista, que jamás vamos a reconocer en esta tierra que sale segundo. Entonces, por eso, tal vez Lola Reutemann no tuvo como ídolo del automovilismo la repercusión que tenía fuera. Sin duda. Y además,